Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga. Bienvenidos a la segunda parte del estudio esta mañana con el tema de la santidad. El tema de qué es ser santo, de acuerdo a la escritura. Y bueno, todo lo que gira en torno a esto, para que busquemos entonces la santidad que la escritura nos pide que busquemos, que entendamos y de la cual nos demanda ser identificados. Es decir, la santidad tiene que ser un atributo de los hijos del Señor, de los hijos de Dios, de los que se consideran, de los que se llaman pueblo de Dios. Tenemos que dar un fruto de santidad. Así que en esta segunda parte de la enseñanza veremos qué dice la santidad, qué dice la escritura de la santidad acerca de la gente, de nosotros como hombres y mujeres de Dios. En la mañana hablamos acerca de tiempos santos, días santos, y de lugares santos, el concepto de santidad en días, en tiempos, en lugares y en general de qué es la santidad. Ahorita vamos a ver ya en lo particular nuestro papel en torno a la santidad y qué dice la Biblia en ese sentido. Así que no se pierdan el estudio esta mañana, revísenlo y continúen con este, sería lo ideal. Vamos a orar. Dios mío, te doy gracias por este día de reposo, Señor, que has santificado y nos has llamado para ser santificados también en esto, Señor, en lo que tú has apartado, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, para ser consagrados delante de ti. Gracias te doy. Bendícenos con tu presencia, Señor, y enséñanos todo lo que debamos aprender hoy, por favor. Todo lo que tengamos que aprender, no falte, Señor, que nunca nos falte la exhortación, la consolación, la dirección, Señor, que tú puedas darnos. Te agradezco en este día. Amén. Vamos a ver el capítulo 19 de Éxodo. Allí dice en el versículo 5: Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés llamó a los ancianos del pueblo, expuso en presencia de ellos estas palabras que el Señor le mandó. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho haremos. Moisés refirió las palabras de Yahweh al pueblo. Refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh, y Yahweh dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos. Hoy y mañana laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día descenderé a los ojos del pueblo sobre el monte de Sinaí. Y bueno, ahí va la historia. Este es el momento en que el Señor se le manifiesta a su pueblo por primera vez en el desierto, en el Sinaí, antes de recibir la ley de mano de Moisés y bueno, y toda la historia del paso por el desierto. Es el momento más esperado por todos y uno de los momentos críticos de toda la historia del pueblo, porque es por este evento, o es parte de este evento, es parte más bien de esa historia de la cual dice aquí: te creerán para siempre. Es decir, este evento tenía que acontecer y fue tan importante porque dejaría en la historia de la nación de Israel un momento, un evento de tal magnitud que sería contado y heredado a sus hijos para siempre, y es que el Señor se les manifestó en un monte. ¿Y qué les dice antes de eso? Les dice que el pueblo, el Señor le dice a Moisés: dile al pueblo que si me obedece, que si oye mi voz y guarda mis mandamientos, será santo para mí, será apartado, será diferente, será separado, de acuerdo a todo lo que vimos esta mañana, de tal manera que el Señor saca al pueblo de Egipto para santificarlos. Los consagra para sí mismo a fin de que sean santos. Es lo que estamos viendo aquí como un propósito. ¿Qué buscaba el Señor de su pueblo? Santidad. Vamos a ver entonces ahora sí una serie de pasajes que nos ayudarán a entender y a ver de una manera mucho más amplia cómo se manifestó este asunto de la santidad en la gente, en la escritura. Vamos a Éxodo 22. Acerca de Aarón y de sus hijos, cuando fueron consagrados para ser sacerdotes, dice:
Con esas vestiduras vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, los ungirás, los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Esto fue lo que es el pasaje de la enseñanza de hoy, que va del 38 al 40 de Éxodo. Y es en este contexto que dice, serán consagrados con esas vestiduras, las vestiduras sacerdotales. Serán ungidos, serán consagrados y santificados para ser sacerdotes. Para ser sacerdotes. Es curioso, pero aunque parezcan sinónimos, ¿no? Aquí dice, los ungirás y los consagrarás y santificarás. Realmente es una forma en que fue traducido a la Reina Valera, pero realmente dice algo así como, los ungirás, los llenarás y santificarás. La palabra que se utiliza para consagrar es malá, que es la misma que se utiliza cuando dice, y llenó el tabernáculo de la gloria de Yahweh. Malá. Significa llenar, ser lleno, abastecer, colmar, conceder, cumplidamente, desbordar, etc. Entonces serán ungidos y serán plenamente santos, en otras palabras. Interesante, ¿no? Que no sé por qué razón de pronto no utilizaron esta palabra, ya que si lo vemos, el desglose por palabras del diccionario Strong, les enseño cómo lo hacen. Busquen Biblia paralela por internet.com, buscan un pasaje en particular, en este caso sería el Éxodo 28:41, y sobre cada palabra allí aparece un menú que dice interlineal. Ahí les aparece sobre cada palabra un código, que es el que nos permite saber qué palabra originalmente está allí escrita en hebreo y qué significa, qué traduce. Entonces, en este caso, aparece la palabra que se llama malá y luego kadash. Entonces, llenar y luego santificar. Son dos palabras que aquí traducen como consagrar y santificar. El caso es que está hablando de los hijos de Aarón y sus hijos. Serán ungidos, llenos y santos. ¿Para qué? Para ser sacerdotes del Señor. Curiosamente, para la santificación de nosotros como hombres, se debía hacer mediante un proceso. Si se fijan, a diferencia de haber escogido el Shabbat, por ejemplo, no pone unas condiciones para que el día de Shabbat sea santo, simplemente lo separa como santo, ¿cierto? O al haber escogido a su pueblo, su tierra, no le pide permiso a nadie, simplemente los escoge para ello, escoge su tierra en la manera que lo hace. Pero acerca de nosotros, de los que buscan la santidad, sí teníamos que, en el caso de los sacerdotes, tener que usar unas prendas particulares y tener un proceso de separación. ¿Cómo se le llamó a ese proceso de separación? Ungimiento. Ungirlos. Tenía que haber una evidencia pública de esa separación. Ungido es el término que se utiliza para Mesías, alguien que ha sido consagrado públicamente por encima de todos sus hermanos. Ahí ya tenemos que empezar a hilar. Bueno, aquí está hablando de los sacerdotes, unos sacerdotes, personas al servicio, que representan al servicio de la comunidad y que representan un contacto directo con el Señor. Debían vivir en plena santidad y por lo tanto habían sido santificados. En el capítulo 29 aquí dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Y aquí viene todo un rito, un procedimiento que se debe hacer para que ese proceso de santificación fuese público y fuese evidente y todos vieran cómo se hace. ¿Dónde? Se tiene en cuenta, aparece esa consagración, una ofrenda de animal, una de cereal, de aceite, y también debían ser lavados, ¿no? Vamos a leerlo para aprender. Toma un becerro en la vaca, 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las aras de flor de harina de trigo las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y el cordero y 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón, la túnica, el manto, el efod del pectoral. Bueno, todo lo que tiene, todo lo que es la vestidura. Luego tomarás aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Harás que se acerquen sus hijos, les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto. Bueno, luego dice, atarás las tiaras, tendrá el sacerdocio por derecho perpetuo, así consagrarás a Aarón
y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y a Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Matarás el becerro delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo. De la sangre del becerro tomarás, pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás la sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de los riñones, del hígado, y los quemarás al altar. La carne del becerro y su piel, y el estiércol los quemarás al fuego. Es ofrenda por el pecado. Tomarás de los carneros de Aarón, por sus hijos pondrás sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás al carnero con su sangre y rociarás sobre el altar. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos, piernas, los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Quemarás todo el carnero sobre el altar. Es el holocausto de olor grato para Yahweh, es ofrenda quemada a Yahweh. Tomarás luego otro carnero, Aarón y sus hijos, y pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero, tomarás de su sangre y pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el pulgar derecho en ellos, sobre el dedo pulgar de los pies en ellos, rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Con la sangre que está sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y vestiduras de estos. Será santificado y sus vestiduras e hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Tomarás luego del carnero la grosura de la cola y lo que cubre los intestinos, la grosura del hígado y riñones, y todo lo que los cubre, la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración, también una torta grande de pan y una torta de aceite, una de hojaldrada del canastillo, los panes y la levadura presentado a Yahweh, y los pondrás todo en manos de Aarón, en manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahweh. Después tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Yahweh, todo de sus manos. Es ofrenda encendida al Señor. Vamos un poquito más adelante. El 30 por 7 días los vestirá el que de sus hijos, hablando de las vestiduras, tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerá su carne en lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero, y pan estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Comerán y... 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, por las expiaciones. Purificarás el altar cuando haga la expiación por él. Lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar. Lo santificarás, será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocara el altar será santificado. Bueno, hasta ahí. ¿Por qué leí todo eso? Pues para que nos demos cuenta de un proceso de santificación. Es interesante, es muy curioso. Hay quienes puedan pensar que por medio de rituales puedan santificar algo, teniendo como esto un ejemplo. Pero la verdad es que no es así. Lo que santificaba a estos hombres por medio de este proceso y a las cosas que tocaba todo esto, que vimos 3 cosas en particular para la santificación, para la consagración de un sacerdote. ¿Cuáles fueron? Y del mismo tabernáculo. ¿Cuáles fueron esos 3 procesos que llevaron o elevaron a ellos al punto de santidad? O sea, de título de consagrado, de santo, muy santo. ¿Qué es? 3 cosas pasaron ahí. La unción es uno. No fue el primero. ¿Cuál fue el primero? Lavarse. Lo primero que tuvieron que hacer fue presentarse, pero lavarse para vestirse, luego ser ungidos y luego ser rociados de sangre. O sea, fue un proceso largo, bastante largo, pero lo primero que tenían que hacer estos era pasar por un lavamiento. Segundo, pasar por un ungimiento. Un ungimiento que se hacía por medio de aceite. Y luego una consagración que se hizo mediante la sangre de todo lo que vimos de estos animalitos y su sacrificio. El porqué de todo esto se los dejo para que lo vean en nuestro canal, ahí en los estudios que tenemos. Búsquense, tenemos estudios sobre las ofrendas, sobre mucho, y hemos hablado bastante y extendido sobre esto, así que si quedan con la inquietud nos pueden escribir ahí en los comentarios y les dejamos el vínculo a un video particular. Aquí el punto es que había todo un proceso para santificarlos. La pregunta es, ¿este proceso les haría santos? ¿Ustedes qué dicen? O sea, ellos eran humanos al punto de, este mismo Aarón, hace par momentos, estaba con un becerro de oro. ¿Cierto? O sea, ¿sí me va a entender? No tenía
a nuestros ojos, ya ante la lectura, porque no quiero tampoco pretender saberlo todo, pero no era muy especial, que se diga. Era un hombre como nosotros. A eso me refiero con especial, o sea, Moisés fue diferente quizás un poco, pero Aarón nos dejó mucho que pensar en sus historias. Normal, o sea, normal. No era tampoco un hombre malvado ni nada de eso, pero digo ¿qué sería entonces santificado Aarón si acaba de levantar un becerro de oro para el pueblo, ¿no? Fue manipulado o fue torpe, no sé, lo que haya pasado con Aarón, pero de momento ahora es el sumo sacerdote, ¿no? Es el sumo sacerdote. ¿Será que haberle rociado sangre, agua y aceite lo hizo santo? ¿Qué pensamos? Porque tuvo que hacer esto durante ¿cuánto tiempo? 7 días. 7 días se repetía este proceso. 7 días santificándose para ser consagrado como sumo sacerdote. Entonces les pregunto, ¿este proceso santificó a Aarón? ¿Qué es una santificación constante? La respuesta es sí. Él fue santo en ese momento porque el Señor dice, después de que hagan esto, serán consagrados. Es decir, ¿cómo lo digo? Es lo que el Señor ordenó como proceso para la santificación o la consagración pública de ellos. Es decir, todo el mundo tenía que saber que estos habían sido separados. Recordemos que el ser separados, consagrados o santificados no es necesariamente un proceso, digamos, de divinidad, de elevación de alguien. No. Es un asunto que evidencia que hay una escogencia, una selección, una separación de alguien, o de algo, o de un momento. En este caso el Señor quería decirle al público, a todo el pueblo, estos son escogidos. ¿Entendemos? Es decir, haber sido consagrados para Dios no quiere decir que tuviesen una vida de santidad, pero sí eran santos. ¿Qué quiere decir? Eran escogidos, eran separados. ¿Entendemos? Es decir que nuestra condición de ser santos o ser llamados a santidad no significa necesariamente y no en la misma velocidad o en la misma proporción que seamos santos, que vivamos una vida de santidad. Es decir, de alguna manera es como cuando dice por ahí un pasaje que Dios ve las cosas que no son como si fueran. Es como, yo te he llamado para santidad aunque sé que no eres santo en este momento, aunque sé que, más bien, es un poquito como complicado decirlo. Porque sí han sido llamados a santidad, es decir, son santos, pero no andan como santos, es decir, no son santos desde esa óptica. Es decir, ahí es un llamamiento, ahí es una separación, un deseo de parte de Dios. Por lo tanto, la santidad, la vida que demuestra esa santidad, sí es un requisito para mantenerse en santificación. De lo contrario, ¿qué pasaría? Pues el Señor le dice a Aarón y a sus hijos, si ustedes no hacen conforme a lo que les he dicho, pues sufrirán las consecuencias. ¿Y pasó? Nada, había habido hijos de Aarón, fueron cortados como sacerdotes, murieron, porque a pesar de que fueron llamados consagrados, no hicieron conforme a ese llamamiento, no actuaron conforme a ello y por lo tanto eso les costó, ¿cierto? ¿Vemos sacerdotes hoy? Tampoco. ¿Por qué? Pues porque no hicieron conforme a su orden y esto les costó que por mucho tiempo este servicio incompleto no está operando, no conocemos quién pudiese administrar lo que pasaba en el tiempo de los sacerdotes. Entonces, aprendemos de esto que el Señor demuestra su deseo de santificar, ¿cierto?, a un pueblo. ¿Y cómo lo hace? Públicamente, a ojos de todos. Y lo hace mediante un proceso de santificación. Y no me estoy refiriendo a este punto ritual con los sacerdotes, sino en el plano general de cómo sabemos que el Señor nos ha llamado para ser santos. ¿Qué evento público, qué fruto, qué testimonio hay de que el Señor nos haya llamado a su santidad, ¿cierto? Que nos haya llamado a vivir
consagradamente. Vamos a desarrollar ese punto. Veamos otros pasajes. Éxodo 30:30, aquí continuando con esta misma historia. En el 30 decía, ungirás también a Aarón y a sus hijos, los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y hasta ahí. Todo esto tiene que ver con lo que acaba de mencionar, con la consagración de Aarón y de sus hijos. Y decía cómo se debía hacer, debía haber un proceso de selección. Como mencionamos, la consagración es un evento público y el ungir no es algo restricto de los reyes puntualmente, incluso de los sacerdotes, pero sí es un evento completamente público de ese nivel. Es decir, el público veía cuando se escogía un sacerdote, a un sumo sacerdote, cuando se escogía a un rey en Israel, ¿cierto? Y era un evento completamente demostrativo delante de todos. Hay quienes dicen que Yeshua no fue Mesías porque nunca fue ungido, ¿cierto? ¿Sí lo han oído por ahí? No, nunca lo habían oído. Porque si es un proceso que se da, como en este caso, una consagración en la que se evidencia todo un ritual, ¿cierto? En este caso hablamos de ungirse con aceite, y de hecho dice que así se debía hacer con los sucesores de Aarón y de sus hijos. Es decir, cada vez que hubiese una elección de sacerdotes se hacía un proceso similar o igual. Pero ¿cómo puede entonces Yeshua ser sacerdote y rey a la vez si nunca se le ungió con aceite? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí lo habían pensado? Nos encontramos, dicen por acá, pues fue ungido de otra manera, pero ¿y el soporte bíblico de esa otra manera? Difícil, ¿no? ¿Yeshua sirvió como sacerdote o como rey? Entonces no necesitaba ser ungido por nosotros. Lo primero que hay que entender es que el concepto de ungido no solamente está relacionado con sacerdote y rey. Ahora, no estoy diciendo que Yeshua no sea llamado como sacerdote y rey. De hecho, él es rey y sacerdote, en el orden de Melquisedec. Pero la pregunta es ¿por qué no fue ungido desde esa óptica? Yo les voy a poner un ejemplo de cómo en la escritura hay otros ungidos, por ponerle algún nombre, que no pasaron por ese proceso. Por ejemplo, Ciro, el rey de Persia, el Señor le llama mi ungido. La pregunta es ¿y cuándo fue ungido por quién? Sin embargo, en las profecías le llama y mi ungido hará esto y aquello. Y se refiere a cómo Ciro, rey de Persia, libraría al pueblo de Babilonia. Cómo él, sin pensárselo, iba a ser un instrumento en las manos de Dios para la libertad de su pueblo. Lo hice de manera, claro, alegórica, pero también literal, porque Ciro le sirvió al Señor. O sea, lo consagró, lo separó para su servicio sin proponérselo. O sea, él ni se enteró. Hasta cuando por allá Daniel se lo cuenta y todo eso pasó y yo ni me di cuenta, dice Ciro. O sea, ¿en qué momento el Dios de los hebreos ya había hablado de mí con nombre propio? ¿Qué pasa con Yeshua? Que es que Yeshua, a pesar de que sí lleva sobre él el título de rey y de sacerdote, si nos fijamos, cuando él vino en su servicio, él nunca sirvió ni como sacerdote ni como rey. ¿O cuándo reinó Yeshua en medio de su pueblo abiertamente? Nunca. ¿Y cuándo sirvió en el templo como sacerdote? Nunca. Por lo tanto, si hubiese acontecido ese evento, él tendría obligadamente que haber servido en ello. Pero la primera venida del Mesías, la venida de Yeshua en la que vino, si nos fijamos es bastante particular, porque la proclamación de David como rey y como sacerdote fue un evento diferente a lo esperado. Es decir, los líderes, quienes serían quienes lo ungirían en tal caso, fueron quienes lo rechazaron. Porque quien ungía a un sacerdote no era el pueblo,
eran los mismos sacerdotes. Todo el proceso de servicio, o quién ungió al rey David, pues un profeta y sacerdote, Samuel, ¿no? ¿Quién escogió a Saúl? Samuel. Es decir, no era un punto ni de democracia ni nada de eso. Había un orden para todo esto. Pero Yeshua pudo serlo, sí, pero no fue. ¿Por qué? Porque los suyos lo rechazaron. Porque no fue recibido. ¿Por qué no fue recibido? Ahora, no que no tuviese en sí este llamamiento, pues es Dios quien se lo puso. Él es Yeshua, el Señor. Pero entonces, ¿por qué no lo fue en medio nuestro? Porque no había un pueblo, y aquí les digo, que lo mereciera. No hubo un pueblo que lo mereciera, como dice, inclusive en esta óptica seguramente me acompañará algún comentario judío tradicional donde dice, si el pueblo merece al Mesías, será rey sobre ellos. Si no lo merece, será como José, ¿no? Un Mesías sufriente. ¿Esto qué quiere decir? Que Yeshua en su venida, en su primer venida, perdón, demostró todas las razones de por qué viene de parte de Dios y por qué debe ser rey, por qué debe ser sacerdote, cuya unción, es decir, cuyo ungimiento, cuya autoridad, entonces no procede de hombres, sino de Dios. Por lo tanto, no solamente Yeshua no fue ungido por los sacerdotes porque estaban en contra de él, sino también les digo otra cosa, no podía. Porque ellos no podían ungir a Yeshua. ¿Cómo? Porque estaban sucios, porque no había santidad en ellos, ¿qué más? Que Yeshua no era levita. Yeshua no podía portar título de rey, de sacerdote, desde esa óptica. Hebreos, ¿qué dice? Que Yeshua viene a ser entonces sacerdote y sumo sacerdote, no en el orden arónico, sino en el orden de Melquisedec. De acuerdo entonces a los textos que hablan de Yeshua como ungido, como sacerdote, como Mesías, perdón, no lo establecen como un sucesor de Aarón. Así no lo describe la Escritura, sino como un sacerdote con una autoridad superior. Una autoridad superior que está más allá del tabernáculo, que está más allá de los levitas. Por lo tanto, si esta es un orden de unción para levitas, Yeshua no estaba prescrito para ello. Es decir, no estaba condicionado a que fuese en este orden. ¿Entendemos? Yeshua, por lo tanto, necesitaba un ungimiento superior, mayor, uno del nivel de Melquisedec. La pregunta es, ¿quién ungió a Melquisedec? Pues va una más difícil. ¿Quién era Melquisedec? Por lo tanto, si Melquisedec fue ungido y apartado para su llamamiento, en primera instancia sería Dios quien lo ungió. Por lo tanto, Yeshua en ese orden sería Dios mismo quien lo separaría para ello. Y entonces vendríamos a entender por qué la separación, consagración de Yeshua no fue por sacerdotes ni de hombres, sino tenía que tener un toque mucho más divino, como lo fue la separación del Shabbat, la separación de un lugar santo, etc., que no requería de la intervención humana, sino de un querer, de una voluntad suprema de Yahweh. Y ya vamos a ese punto. Entonces vamos a ir remojando, vamos a ir pensando, dejando todo eso, porque ahorita nos metemos directamente con Yeshua. Levítico 19:20 dice... No, perdón, Deuteronomio 7. 6. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Yahweh y los ha escogido. Ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, que da el pago en persona a los que le aborrecen, destruyéndolos, y no demora con el que le odia, en persona dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando,
hoy que cumplas. Este es un pasaje de esos bien lindos, bien de oro para enmarcar en la casa. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Es decir, porque tú has sido un pueblo escogido, ¿no? Real sacerdocio, una nación santa, ¿no? Como dice el apóstol, para anunciar las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Pueblo separado, santo, especial, más que todos los pueblos, y no porque seamos especiales, como llegamos al principio, donde yo les decía, ¿qué diferencia hay entre mi persona y por allá un chino, un árabe, un americano, un peruano? La misma cuestión, diferentes rasgos, diferentes costumbres, pero simplemente personas, y ya, otros tipos de vidas, pero la misma vaina. Entonces, ¿por qué el Señor hace una diferencia? Pues eso es lo maravilloso, que Él es el que marca la diferencia. Él dice, pero ustedes me serán un pueblo especial, porque Él hizo un juramento, porque Él confirmó un juramento con nuestros padres, es decir, ni siquiera es por nosotros, sino por un juramento hecho, es decir, hay un compromiso eterno de Dios con esto, sobre un pueblo que Él ha llamado suyo. ¿Para qué? Pues, ¿qué dice el apóstol? Para que anunciemos sus virtudes. Es decir, para que demos el fruto correspondiente a eso, a ese llamamiento. Segunda de Corintios 6:14 dice allí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia el Mesías con Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. ¿Qué acabamos de leer? Pues que si nosotros hemos sido separados para el Mesías, no podemos vivir más como fuera de consagración. Debemos vivir como corresponde de hijos llamados a la santidad. Es que ese es el punto, de que le servía a Aarón todo este ritual de ser llamados santos, y él a la primera vivía como sus hijos y moría. Pues no hizo nada, qué bobada, ¿cierto? Pero si al contrario se mantenía en fidelidad, pues sí veríamos a un Aarón inicial, torpe, quizás con falta de fe, quizás como cualquiera de nosotros. Y al final, un hombre maduro que pudo poner en cintura a sus hijos, que eran sacerdotes, que fue capaz de llevar el ministerio de sacerdotal de una manera fiel, firme, constante, lo que sea que haya tenido que hacer, pues eso evidencia entonces una transformación gracias a la santidad. No en vano tenía en su frente, tenía que llevar una diadema que decía Santidad le Adonai le Yahweh, es decir, tenía que tener en su mente, en su corazón atada la voluntad del Señor como una evidencia, como un fruto de la santidad a la que había sido llamado. No podía él ser disonante de la santidad, tenía que representarla. Eso es más difícil aún, ¿no? Cuando vemos en Levítico, las leyes sacerdotales eran de las más complicadas, eran súper rígidas, estrictas, incluso parecieran muy aparentes muchas de ellas, ¿no? De tipo cómo debía vestirse, cómo peinarse, cómo llevar su barba, cómo qué comer, qué no comer, qué tocar, qué no tocar. O sea, todos los sacerdotes, desde el pueblo del Señor hace una orden de instrucciones, pero con los sacerdotes eran más exigentes. ¿Por qué? Porque ellos tenían, y el sumo sacerdote incluso más. ¿Con qué interés hacía esto el Señor? Que este hombre pudiese ser un fiel ejemplo del pueblo de lo que significa consagración. ¿Y qué significa consagración? Vamos a darle un nuevo significado para que lo aprendamos hoy. Ser consagrado significa que yo ahora vivo para el que me aparto.
¿va? Es decir, el Shabbat es para el Señor, es de Él, es por causa de nosotros, pero es de Él. Todo lo que Él ha consagrado, para su gloria lo ha consagrado, es para Él, sí, para nosotros, para nuestra fortuna. Pero lo que quiero decir es que todo ha sido dispuesto a su servicio. Y si nos ha llamado a santidad, quiere decir que nos ha llamado para su nombre. O sea que ser santos significa que ya no nos pertenecemos. ¿Me hago entender? De todo el campo y todas las flores que crecen, recordemos esto. Él fue y arrancó unas particularmente y las tomó para sí. Todo le pertenece, sí, pero estas más. Es decir, como que ahora estas se rinden delante de Él y le sirven como instrumentos de gloria. Así que pensemos en eso. ¿Qué comunión tenemos nosotros con nuestra vida antigua, desordenada, vacía, torpe, pecaminosa de vivir? Ya no podemos vivir más así. Tenemos que ser consecuentes del llamamiento a santidad. Nos ha llamado el Señor. Amén. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 3:13? En este pasaje, en 1 Tesalonicenses 3, esta es como un mensaje de esos reconfortantes que dan los apóstoles a la congregación, y dice desde el 11: mas el mismo Dios y Padre nuestro Señor Yeshua, dirija nuestro camino hacia ustedes. El Señor les haga crecer en abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo somos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Yeshua, con todos sus santos, con todos sus escogidos. ¿Cuál es el deseo del apóstol? Que crezcamos para vivir en irreprensible santidad. ¿Para qué el Señor ha llamado a su pueblo y ha hecho todo esto que vemos en la Escritura? A lo largo de todo esto que busca de nosotros, que vivamos irreprensibles en santidad, como apartados, como hijos de Dios, como luz. Es decir, no podemos más tener un camino como desafinado, ¿no? ¿Saben qué es una afinación? La afinación es que hay dos tonos que forman, que están alineados en la misma frecuencia, la misma vibración. Es decir, una nota está afinada cuando de acuerdo a la vibración, a la frecuencia de esa nota, está sonando. Si no suena en esa frecuencia, pues está fuera de tono. Nosotros no podemos decir que somos de Dios y vivir como el diablo. No podemos decir que somos de la verdad y andar en mentira. No podemos decir que somos de la ley, del pacto, de las promesas y vivir como el mundo, como el mundo quiera. No podemos seguir más los estereotipos de la vida y pensar que de esa manera servimos al Señor. Nos podemos dar un cascarazo duro, una caída grande con eso. Más bien, que el Señor nos haga crecer en abundancia para afirmar nuestro corazón en irreprensible santidad delante del Señor. Bonito eso, ¿no? En irreprensible santidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tu santidad no sea cuestionada, que no sea como hipócrita, como falsa, como que vives una santidad que no es bíblica, entonces no es santidad. No, irreprensibles. Más bien, que nuestros hechos evidencian la santidad sin necesidad de jactarnos de eso. Es que nunca va a ser necesario jactarnos. Más bien la santidad produce gloria porque hace que seas una persona honrosa, que vivas bien, que la gente te quiera, que los negocios te vayan bien, que tengas un hogar estable. La vida te sonríe cuando vives en la santidad que el Señor nos ha llamado. Recordemos que la santidad es un atributo que no tenemos en nosotros mismos. Que si el Señor lo comparte con nosotros, es porque hay una grandeza allí que tenemos que evidenciar. Veamos otro pasaje, Hebreos 12:12. Por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ojo, nadie verá al Señor. Esos consejos tan chéveres. Recordemos que el propósito de este estudio de Shabbat en este año ha sido que unifiquemos el Nuevo y el Antiguo Testamento y encontremos que hay un solo mensaje. ¿Cuál ha sido el propósito de los apóstoles en los pocos pasajes que he leído? Que nos alineemos a la santidad. ¿Cuál es la santidad de acuerdo a todo lo que leímos en el estudio de hoy? Pues reflejar en nosotros que el Señor nos ha escogido. ¿Y cómo lo hacemos? Lo leímos al principio de Deuteronomio. Porque el Señor nos ha llamado un pueblo santo,
a fin de que vivamos de acuerdo a sus mandamientos. La santidad es andar conforme a la verdad. Es un fruto. De pronto, delante del mundo, yo sea simplemente un muchacho más, una persona más, ¿sí? ¿Por qué me dice que usted es un santo de Dios? El fruto tiene que evidenciar eso. No mis palabras. No puede ser un credo. No, tiene que ser algo más allá. Y es la evidencia de esto. Así que si alguien busca la santidad, tiene que vivir de acuerdo a la santidad. ¿Y qué es santidad? Pues hacer lo que al Señor le agrada. Uno dice acá que sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es un requisito. Sed santos porque yo soy santo, lo leímos esta mañana. Hay un requisito, el Señor nos ha llamado a ser santos porque Él lo es. Es decir, ese llamamiento ya es santidad. Veamos otro pasaje. Romanos 6, 18, 22 dice: libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad pensaron sus miembros para servir a la inmundicia, y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Ah? Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia, pero ahora fruto tenían. Pero, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales se avergüenzan ahora? El fin de ellas es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sabe qué dicen los apóstoles? Que cuál es el fruto de venir al Mesías, de ser realmente, de estar realmente en Dios y en su voluntad. ¿Cuál es el fruto? La santificación. O sea, no podemos hablar de otra manera, no hay otro lenguaje. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? La santidad. La santidad, de acuerdo a lo que acabamos de leer de Pablo en Romanos 6, 18, dice aquí, decía en el 19, así como para iniquidad presentaron sus miembros, su cuerpo antes fue útil para el pecado, para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para la santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿Cómo vivimos en santidad? Sirviendo a la justicia. ¿Cuál es la justicia? Pues la ley de Dios, es decir, oír sus palabras y hacerlas. La Torá, mis hermanos, siempre llegamos al mismo punto y es: ¿qué dijo Dios? ¿De dónde nos extraviamos? ¿O dónde estamos? Siempre un amigo publicista con el que trabajé un tiempo siempre hacía publicidad grande, es decir, avisos, señalizaciones, y siempre me decía: ¿sabe qué es lo más importante cuando usted haga un mapa para un centro comercial? ¿Qué es lo más importante que debe tener ese mapa? ¿Dónde está usted? Eso es lo más importante. Porque si la persona ve un mapa muy elaborado, muy bonito, con muñequito y todo, pero no sabe en qué punto ese mapa está, no le sirve para nada. Y empezar a adivinar entrada 1, ¿cuál será la entrada 1? No, usted está acá. A partir de ahí puede uno, pues, entender. Mis hermanos, en el mapa uno tiene que saber dónde está. Y en este mapa siempre llegamos al punto de: ¿está aquí? Torah. O sea, la Torah es el punto clave, porque esa te indica el camino. Ella te muestra cómo llegar a tu destino. Yeshua es ese camino, Yeshua es ese destino. Todo está interconectado de una manera muy hermosa y los apóstoles hablan de eso, lo evidencian. Dice: pues si usted antes servía al pecado, lo siento mucho, pero si ahora vive para la justicia, pues ya no preste más sus miembros al pecado. ¿Qué es pecado? Desobediencia a la Torá, infracción de la ley. Pues ya no lo haga, ahora viva como siervo del Mesías, como un hombre escogido, ungido, como una persona llamada a la santidad, y ya ahí está el fruto. Todo tiene una coherencia, una lógica maravillosa, y ya podemos descansar. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces aquí nos dice: por medio de Yeshua alcanzamos nosotros santificación, redención, justificación. Y el Nuevo Testamento utiliza muchos términos que se estructuran muy entre ellos, muy como un ensayo, ¿cierto? Como una tesis. En el llamado Antiguo Testamento no, aparecen de una manera más independiente. Muchos son más interpretativos o tienen una manera diferente de comunicarse. ¿Por qué los apóstoles lo presentan así?
Sencillo, ellos son maestros de la ley. Ellos tienen como propósito, como intención, interpretar que de la ley de los profetas con Yeshua. Entonces hacen una manera muy maestra. La verdad es que el Señor les dio una gran revelación para esto. Ellos cogen entonces todo el Antiguo Testamento, sacan lo que tienen que extraer para exponer cómo mediante Yeshua se alcanzan esas cosas. Y eso es una obra muy grande, muy importante para que entendamos. Continuemos. Entonces, las exposiciones de los apóstoles que fueron mayormente digamos que a pueblos extranjeros, ¿no? A naciones que vienen y encuentran a pueblos, encuentran un lugar dentro de Israel por un mensaje particular, y es Yeshua, como un personaje, como un ser por medio del cual se alcanza la justificación, la redención, la santificación. Los apóstoles dan una exposición larga, tendida, tediosa sobre todo esto, que no debe ser nunca menospreciada. Es un trabajo grande, poderoso. Por eso es para nosotros muy importante reconciliar lo que pareciera lo contrario, como que parece que anuncian una cosa diferente de lo que dice el Antiguo Testamento. Eso es una falacia completa que ha dominado muchos sectores religiosos. No, al contrario, estos confirman. Y estamos hablando de lo mismo, santidad. El Señor nos ha llamado santidad. Pablo acaba de decir, santidad es vivir conforme a la justicia. Vivir conforme a la justicia es conforme a la ley. Siempre una relación directa que tenemos que descubrir, que no podemos desconectar, porque ahí sí podemos extraviar el mensaje. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 7 dice... Dice allí, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y aquí está hablando de un punto en lo particular, pero es interesante lo que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es más, si vemos un poquito más antes, dice, por lo demás, hermanos, desde el 1, les rogamos exhortándoles en el Señor Yeshua de la manera que aprendieron de nosotros cómo conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. O sea, vivan de la manera correcta, así como les hemos enseñado. Porque ya saben qué instrucciones dimos por el Señor Yeshua, porque el Señor ordenó unas instrucciones. 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Conclusión, ¿qué está diciendo? ¿Qué instrucción dio Yeshua que ellos compartieron? Que la voluntad de Dios era nuestra santificación. ¿Qué instrucción directa de Yeshua, de acuerdo a esto, que los apóstoles aprendieron y así anunciaron? Lo que Yeshua enseñó es que nosotros cómo debemos vivir de una manera santa, en santidad, diferente, apartada, ¿no? Con fruto. Y por último, 1 Pedro 1:2. Pedro, desde el 1, apóstol de Yeshua a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia y paz os sean multiplicados. Esas salutaciones casi que resuelven todas las dudas. Pedro, enviado al mundo, a los que están lejos, expatriados, que están sin patria, que están fuera en la dispersión del mundo, llamados, escogidos, kadosh, ¿no? Apartados por Dios en la santidad del Espíritu para obedecer, para ser rociados con la sangre del Mesías. Es decir, para ser ¿cuál es el término? Para ser... Sí, pero lo que hizo Yeshua por nosotros fue... para ser reconciliados con Dios, ¿sí? Para la expiación de nuestros pecados, por medio de su sangre, por medio de la obediencia. Eso es santidad. Esa es la santidad a la que nos ha llamado el Señor desde lejos. ¿Para qué nos llamó? Para la santificación en obediencia, limpios en la sangre de Yeshua. Entonces, eso es lo que encontramos acerca de nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de Yeshua como el Santo de Dios? Veamos, y con esto cerramos.
En Lucas 1:14, esto es para los que creen que de pronto no hay mayor evidencia de que Yeshua sea, pues, el Señor, ¿no? O que no tenga una relación, listo, pero ¿y qué, qué dice la Escritura acerca de la santidad de él? En Lucas 1:14 dice: tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Está hablando del nacimiento de Yeshua. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y en este pasaje estamos hablando de Juan el Bautista. Juan Bautista fue quien acompañaría a Yeshua en su ministerio y que lo precedió un poco. Fue este que sería enviado con el Espíritu de Dios para anunciar la venida del Señor. Aquí hay algo interesante para ver, y es que él sería lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Pues dice también un pasaje que cuando María y Miriam se encuentran, ambas embarazadas ya, ¿qué pasa cuando se encuentran? Cuando la esposa Elizabeth, dice que María y Miriam, María y Elizabeth, cuando Elizabeth escucha que viene María, que escucha la voz, ¿qué dice que pasa? Que le brincó el vientre, ¿cierto? Se le movió el hijo. ¿Y qué pasó? Fue llena del Espíritu en ese momento, como dice acá, será lleno desde el vientre de su madre. Es decir, algo interesante, y es un varón escogido para un propósito, ¿cierto? Pero ¿qué dice también la Escritura acerca de Yeshua en Mateo 1? Dice: el nacimiento de Yeshua fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y hasta ahí. No, mentiras. Si vemos el 20, dice: un ángel le apareció a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Darás a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel le dijo. Bien, ¿qué diferencia hay entre la concepción de Juan Bautista y de Yeshua? En ambos casos dice que hubo, digámoslo así, un tema del Espíritu Santo desde el embarazo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que de Juan dice que fue lleno del Espíritu, ¿cierto? De Yeshua dice que fue concebido del Espíritu. Hay una gran diferencia, porque fuera de lo que, digamos, de la mala manera de tratar de entender esto, porque muchos entran aquí en crisis de: uy, ¿cómo hace que una mujer va a quedar embarazada de Dios? Es como, suena hasta como aberrante, como Dios se va a acostar con una mujer, o sea, y de este tipo de críticas hay muchas en torno a esto, como los dioses que vienen y se acuestan con las mujeres y dan semidioses y todo esto. No pasa nada de eso aquí. Lo que dice es que no fue necesario un varón para la concepción de María, de Yeshua, ¿cierto? No fue necesario una reproducción, digamos, común, una reproducción, una relación sexual, sino que ella fue simplemente llena, hubo una gestación sobrenatural, donde este ser que creció dentro de ella, pues tiene algo completamente único en todo lo que sabemos de la existencia, y es que no requirió de dos, digamos, de las dos partes, ¿no? Cromosomas de la mujer y del varón, sino que este simplemente tuvo una generación, una existencia diferente. Y María lo concibió de una u otra manera sola. Claro, el Señor le hizo concebirlo, pero es decir, no hubo un varón en esto. Quizás lo más parecido a un tipo de concepción como esta fue, no sé, por allá Adán. No fue necesario que hubiese una reproducción
natural. Fue algo diferente. Así que si alguien dice, uy, esas sí son historias, esos son cuentos, pues dígaselo entonces también a la historia de Adán y a toda la Biblia. Porque gira en un eje muy parecido. Y es la demostración del poder de Dios. Cuestionar una parte y no toda nos pone a todos entonces a dudar sobre todo. Así que acerca de la concepción de Yeshua sobrenatural, aquí dice que fue concebido del Espíritu y aquí hay una palabra muy clave, Espíritu Santo. Porque esto también es que todo, ¿qué parte que uno menciona ya no tiene su polémica, su opinión, su mil cosa? Ya hasta para muchos es prohibido decir Espíritu Santo. El Espíritu de la Santidad Divina, la santidad misma, habitó en María y le permitió concebir un varón que en sí mismo era, ¿qué dice acá? Dios en medio nuestro. Y eso es más grande aún, ¿no? Porque le da un nombre incluso mayor, y es Immanuel, Dios en medio nuestro. Dios en medio nuestro. O sea que dice que, en otras palabras, este fue un hombre, pero Dios. Es decir, fue un hombre no solamente lleno del Espíritu, sino un hombre que tenía en sí mismo el Espíritu de Dios. O sea, su Espíritu era Dios, era la presencia de Dios. Y esto es algo bien complicado, la verdad, y tiene muchas formas de verse, entenderse. De ahí surgen temas como la Trinidad, muchas doctrinas. La verdad sí es un tema complicado, pero al punto al que voy es que Yeshua desde el principio tenía en él el ser apartado. Él fue llamado para manifestar a todos el nombre de Dios. Algo muy parecido a ¿qué? Al templo y al tabernáculo. ¿Qué dijo el Señor? Y pondré allí mi nombre, ¿no? En eso. Es decir, aquí hay una referencia que ya hemos visto en otras enseñanzas de cómo el deseo del Señor de habitar en medio de su pueblo lo hizo mediante lugares particulares. Y como le hablamos esta mañana, llega a un punto donde ya no necesita de un lugar de espacio, digamos que físico, separado de nosotros. Lo hizo primero con un tabernáculo, luego con el templo fijamente en medio del pueblo. Luego viene con Yeshua y habita en medio del pueblo como uno de los nuestros, pero luego Yeshua dice, me iré y les prepararé un lugar para que donde yo esté, ustedes estén, dice nuestro maestro. Y dice, pero les dejaré al Espíritu. ¿Cuál? El que él tenía. Es decir, lo mismo que vivió en él como él, ahora viene a estar en nosotros como en Juan Bautista. Recordemos que de la manera que Juan Bautista fue lleno en el vientre de su madre del Espíritu, era uno que le decía que debía ser, ¿no? De hecho, la relación de por qué sería lleno del Espíritu es porque él tenía que preparar el camino al Señor. ¿Y cómo sabía que había de hacer o no? Pues porque el Señor le indicaría el camino, le mostraría, le guiaría en todo ese proceso. Pues Yeshua nos promete, nos dice, pero no se preocupen, no estén tristes, porque yo me iré, pero les dejaré un consolador, al Espíritu de verdad, que les guiará a toda verdad, el Espíritu de consolación que les guiará a toda verdad. Así que estamos hablando de santidad, no podemos de ninguna manera dejar por fuera este asunto, porque es súper clave. A partir de este momento, ¿sabe cuántas veces aparece la palabra Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Tantas que no sé. No, muchas. Cientos de veces. Mire, ¿sabe cuántas veces aparece? Va a aparecer más o menos 101 veces en el Nuevo Testamento. Y hablar de santidad y no mencionar esto no tiene sentido. Porque es el Espíritu de santidad. La pregunta es, ¿a quién fue prometido? Bueno, nuevo pacto, todo eso, ¿no? Pondré mi espíritu en sus corazones. Les daré un espíritu nuevo para que conozcan mi voz, mi voluntad, mis leyes estarán en su corazón. Todo eso que hablamos en el Nuevo Testamento se hace como un hecho. De hecho, los apóstoles dicen, pues se ha cumplido lo que se profetizó. Se ha cumplido, y aquí que todos vemos, oímos, sabemos, conocemos. Los muchachos tienen sueños, los ancianos tienen visiones. Ha pasado lo que se prometió. Pues la primera evidencia de esto fue Juan Bautista y Yeshua. El caso es que Yeshua se va, pero dice, lo que habitó en mí
les acompañará, estará en sus corazones, habitará en ustedes, para dar cumplimiento al pacto. Así que, en otras palabras, la santidad ha dejado de ser un asunto de... Más bien, ha sido más claro, ¿no? No es ver a un Aarón con todo un proceso ritual para ser santo, sino se ha convertido en algo que va desde aquí, desde el fondo, en obediencia a la ley, a la justicia, para manifestar, para demostrar que somos el pueblo santo y apartado y escogido de Dios. Por eso Yeshua vivió como vivió. ¿Cómo vivió? Como el santo de Dios. ¿Qué dice Marcos 1:24? Dice, esto es cuando está haciendo Yeshua algunos milagros. Dice en el 23, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces y dijo, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el santo de Dios. ¿No? Es decir, hubo momentos donde como que, en este caso, ¿no? Como si hubiese una exposición, se le expuso que él era el santo, que él era el escogido de Dios, que él era el que había sido, digamos, llamado a ese propósito, a dar luz, a dar sanidad, a libertar, a dar una reconciliación del mundo con Dios, un mundo que ya no tenía esperanza acerca de esto. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Yeshua se bautiza, viene algo muy clave que para nosotros ha sido como muy revelador, y es la elección de Dios sobre Yeshua, como lo hace sobre cualquiera de los líderes en la antigüedad, los sacerdotes, los reyes, se hace también pública. Y esta es una de esas grandes evidencias, y es Yeshua en un bautismo. Cosa similar, ¿no? Recordemos que cuando fueron ungidos los sacerdotes también pasaron por agua, por aceite y por sangre. Yeshua de una u otra manera también lo pasa. Otra vez digo, no como esa manera, porque él no iba a ser como los hijos de Aarón. No era ese su propósito. Pero claro que él también pasa por agua al ser bautizado, y esa es una de las grandes enseñanzas de todo lo que pasa con Yeshua. Es su inicio y cómo él es, digamos, que enlistado en eso desde Juan. ¿Y quién era Juan? Un hijo de sacerdote. O sea, Juan era sacerdote. Luego pasa por el asunto de que el Espíritu del Señor sea una señal sobre él, ¿no? O sea, se evidencia y él es esa señal que dice, pues él es el que he escogido. Mi Espíritu está en él. Y que él muera crucificado, derramando su sangre, pues también es otra señal. Así que creo que son más complejas, más tienen que verse a lo largo de su vida, pero representan eso, su elección. Representan quién fue él, lo especial que fue en el plan de Dios. Porque dice Romanos 1:4, Yeshua fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Yeshua fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de Santidad en la resurrección. Por eso les digo, Yeshua no puede ser visto en un evento particular. Se ve su vida por completo. El hecho de que él haya sido resucitado y haya ascendido a los cielos demuestra que el poder de vida que había en él fue mayor que la muerte que recibió. Y todo esto es una demostración más de su elección. Así que, mis hermanos, en relación a Yeshua, no vamos a encontrar sino solamente una vez que a él se le llame que él sea santo como tal, ¿sí? Que es cuando lo que leímos, que decían, yo sé que tú eres el santo de Dios, le dice un hombre endemoniado. Pero fuera de eso, ¿qué vemos de Yeshua? Pues siento un pasaje donde habla de que él tenía el Espíritu de Dios. Es decir, lo dice todo. Porque el Espíritu Santo significa literalmente el Espíritu del Santo, de la santidad misma. Es la esencia de la santidad lo que habitaba en medio de Yeshua. En otras palabras, si el Señor escogió el tabernáculo después de todo un proceso, pero lo escoge para habitar en él, ese tenía que ser muy santo. ¿Pero por qué era muy santo? Porque la gloria de Dios estaba en él, por su elección. Así con el templo y así con Yeshua. Si Yeshua fue escogido, fue, no sé,
si nació para demostrar a plenitud la gloria de Dios, la kabod de Dios, ser lleno de eso, es porque Él debía entonces ser lleno de la santidad de Dios. Por lo tanto, sin temor a dudas, podemos decir que Él era santo. ¿O qué dice Isaías 6:3? El uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en Apocalipsis 4:8, ¿qué dice? Apocalipsis 4:8 dice: Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y dentro llenos de ojos. No cesaban día y noche decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de estas gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Aquí más adelante habla del Cordero de Dios. Dice en Apocalipsis 5:12, dice: Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. A todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Estaban entonces allí, ¿quién? El que estaba sentado en el trono y el Cordero de Dios. Si se fijaron, yo dije 2 veces Santo, Santo. El pasaje dice 3 veces Santo, Santo, Santo. ¿Por qué creen que dije 2 veces Santo, Santo? La verdad es que aquí hay otro punto polémico. ¿Por qué? Porque en el Qumran, en los hallazgos del Qumran, ustedes los pueden ver, búsquense algo así como Qumran, rollo del Qumran de Isaías en línea. Y allí pueden encontrar ustedes el rollo, le tomaron fotos, es decir, aparecen los manuscritos como fotocopias pues allí. Y usted puede, si saben un poquito de hebreo, pueden panearlo y encontrar este verso. ¿Sabe cuántas veces dice Santo, Santo el pasaje de Isaías? 2 veces y no 3. La pregunta es ¿por qué en Isaías, y claramente Apocalipsis en este pasaje está haciendo alusión a Isaías, por qué dice 2 veces y no 3 veces Santo, Santo es el Señor? Isaías decía: oía uno, así como dice en Apocalipsis, daban voces diciendo: Santo, Santo, Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, ¿no? Y en el otro es 4:8. En el otro dice: y los seres vivientes decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y ha de venir. ¿Por qué 2 veces Santo y no 3 veces? Bueno, esto solamente es un comentario probable. Y es que en la edición de esta cantidad de veces Santo, no sea necesariamente porque originalmente decía 3 veces Santo, sino por un asunto dogmático, es decir, por un asunto doctrinal, que en Apocalipsis puede estar ligado al asunto de la Trinidad. 3 veces Santo, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, cada uno es santo. Sin embargo, en la lectura solamente estaba el que está sentado en el trono y Yeshua el Cordero. ¿Me hago entender? Y a ellos se les decía Santo, Santo. Entonces, como un comentario probable solamente, y igual sin desestimar que de pronto sí diga 3 veces, pero quizás dice 2 veces, dado que manuscritos más antiguos que los que tenemos actualmente, y me refiero a los del Qumran, no dice 3 veces Santo, Santo, Santo. Dice Santo, Santo en Isaías. Y es algo que creo que no debe ser menospreciado, ya que mayormente el asunto de que aparezca 3 veces es una manera de que tradicionalmente se argumenta la Trinidad. Pero y si, ahí está, y si estuviera solo 2 veces, ¿dónde queda tal argumento? Así que no importa, de todas maneras creo que el concepto de Trinidad, independientemente de todo, pues alude a 3 conceptos que sí aparecen en la Escritura, pero tenemos es que entenderlo, porque lo contrario se nos puede convertir en idolatría. Así que no nos pase eso, mis hermanos. Más bien entendamos que Yahweh es espíritu y que ese espíritu de santidad, de verdad, como habitó en Yeshua, puede habitar en nosotros. Eso es lo que tenemos que entender. Y que esa es la voluntad de Yahweh, morar en medio de un pueblo que da fruto de la santidad de aquel que mora en él. Así que para cerrar, recordemos: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Ese es el deseo, esa es la petición del Señor
Si tú quieres preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Te tengo el dato. Me lo dijo el Señor. Él quiere que tú seas santo. Él quiere que tú seas santo porque Él quiere lo mismo de mí. La santidad conviene a tu casa, dice la Escritura. Y si nosotros no vivimos conforme a aquella santidad, la verdad es que podemos estar siendo muy jactanciosos entonces de creernos un pueblo del cual el Señor jamás reconocerá. ¿Por qué? Hoy leímos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que mis hermanos, aprovechemos eso tan glorioso. Como Jacob, asombrémonos. Oh, estaba en un lugar que es casa de Dios y no me había dado cuenta. Otra vez asombrémonos. Oh, el Señor me ha llamado a su santidad y yo no me había dado cuenta. O sea que yo puedo ser de Él. Pero hasta ahora me desayuno. En ese orden de ideas, te digo, pues entérate y cultiva entonces esa santidad de la cual el Señor te ha llamado a ti, como a mí, como a todos, para ser entonces diferentes, dignos de todo lo que Él ha hecho por y para su pueblo. Que tengan todos un resto de Shabbat lleno de todo lo bueno del Altísimo. Que el Señor nos bendiga y que su santidad nos cobije a todos. Shalom para todos.